La otra vida. Todo lo que recuerdo es ver a mi padre partir, sin mirar atrás, dejándome con aquel hombre del que nunca escuché nada que no fuese una reprimenda. Un largo camino de golpes, chillidos, de vulnerabilidad hacia un futuro borroso ante mis ojos. No supe averiguar cuánto tiempo duró el viaje, pues en aquella furgoneta las horas parecían días y estos semanas. Éramos conscientes de que la vida continuaba en el exterior, al que muy pronto saldríamos. Pero en el momento en el que estuve fuera, deseé con todas mis fuerzas volver a entrar. El hombre al que había sido vendida trató de intercambiarnos a mí y a mis hermanos con otro traficante, pero este desgraciado únicamente me quiso a mí. Pasé unos segundos en el exterior, respirando aire fresco, pues tal y como salí de un vehículo, entré en otro. Parecía que la historia volvía a repetirse. Pasé otra eternidad viajando. El varón me sacó cogida del cuello y me empujó hacia un local que únicamente estaba iluminado por unas luces de neón de color rojizo. Sin mediar palabra, me internó en una sala en la que únicamente se encontraba una cama. Pronto otro hombre entró, y aquel miserable cerró la puerta. Justo en ese momento dejé de ser niña.